Bienvenidos a este tiempo devocional, el 21 de septiembre del 2021, el 24 de septiembre del 2021. Les invito para continuar con la lectura de la Biblia en un año. Hoy vamos a leer 1 de Juan capítulo 2, 2 de Crónicas 33 y 34 y Salmos 89, 38 al 52. 1 de Juan 2, 2 de Crónicas 33 y 34 y Salmos 89, 38 al 52. Y vamos a ir al epístola de San Juan, en el capítulo 2. Dice el capítulo 2, hijitos míos. Esa expresión, hijitos míos, que la vamos a ver hoy, es una palabra eh, eh, que es tecna, que es niño pequeño. O sea, es una expresión de un padre hacia sus hijos, pero es una expresión que hace referencia al niño pequeño, no simplemente al hijo de manera general, sino al niño pequeño. Y es una expresión muy particular que usa San Juan en su epístola. Y dice, estas cosas os escribo, de aquí como les decía ayer, aunque no tiene el mismo modelo de una carta de la época, pues es claramente un texto escrito hacia alguien. Y aquí dice hacia los hijos, los niños pequeños. Dice, escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Sí? Aquí le está hablando, dice, como a los niños, que puede ser referencia o, bueno, seguramente es a eso, a personas recién llegadas al Evangelio. ¿Sí? El Evangelio y la vida en el Evangelio, partiendo del encuentro que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo en Juan 3, que Juan registra que en ese encuentro el Señor explica que la vida espiritual es una vida que implica un nuevo nacimiento. Así que si alguien nace, por eso es clara la expresión de niño pequeño, de hijito, reconociendo que aquel que ha recibido el Espíritu Santo, que ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, ha nacido de nuevo. Y si ha acabado de nacer, si nació hace una semana, hace 15 días, hace 6 meses, hace un año, pues por eso el trato que dice Juan, niño pequeño. Hijitos, ahora, quisiera hacer una aclaración. Alguien puede llevar 30 años yendo a una iglesia, pero haber tenido un encuentro personal y haber nacido de nuevo, no necesariamente hace 30 años, ¿sí? Ir a una iglesia no es la garantía de que pues yo haya nacido de nuevo, ¿cierto? Nacer de nuevo es un paso que se da cuando hay una entrega genuina al Señor, cuando hay un genuino arrepentimiento de pecados, confesión de ellos, se ha recibido el perdón, hemos recibido por ende la gracia y la presencia del Señor Jesús. Y es normal, y eso nos puede haber pasado. Yo conozco el Evangelio desde que tengo 5 años, pero yo me encontré personalmente con Jesucristo después de mis 20 años. Y mucho tiempo fui a una iglesia, o más bien me llevan a una iglesia,
pero llegó el momento de tomar mi propia decisión y de tener mi propio encuentro con Jesús. ¿Cómo sé que fue que nací de nuevo? Porque mi vida se transformó. Antes de ese encuentro personal no se había transformado. Aunque iba a una iglesia, pues seguía haciendo las cosas que hacía normalmente. Y muchas personas van a una iglesia, pero no han nacido de nuevo. Muchas personas asisten porque hay un hábito, porque van con la familia, porque es una costumbre de familia, pero no ha habido una transformación, no ha habido ese que le decía el Señor Jesús a Nicodemo, un nuevo nacimiento. Y un nuevo nacimiento implica ser una nueva persona, como dice 2 Corintios 3, que es de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí Juan le está escribiendo a unos recién convertidos, ¿sí? Inicialmente dice, os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, aquí les habla primero a los niños pequeños, como a los recién convertidos, y les habla de no pequen, ¿sí? O sea, ya encontraron a Jesús, encontraron una nueva vida, mi consejo es no pequen. Pero si pecaren, pues tengan en cuenta que tienen abogado, tengan en cuenta que Él es la propiciación por nuestros pecados. Versículos atrás, Juan había dicho que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero luego Juan, después de hablarle a los niños pequeños, a los recién convertidos, luego habla y dice, nosotros le conocemos, ¿sí? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Ya está hablando a personas más experimentadas que han desarrollado un conocimiento del Señor. Entonces, los niños necesitan, pues, o han recibido el perdón, los recién convertidos han recibido el perdón y los exhorta a no pecar. Se asume que ellos, Juan incluyéndose, nosotros que conocemos, pues se supone que aquel que ya ha caminado un poco más con Jesús, que ha crecido, que ha madurado, pues ha aprendido por lo menos a identificar cuáles son las fuentes de su pecado y peca menos. Y esa es la idea. El camino hacia la madurez en Cristo implica pecar menos, por lo menos. Una persona madura en Cristo, pues no comete actos inmorales, ¿sí? O por lo menos son mínimos, porque ha aprendido a no pecar, ¿sí? De fruto del conocimiento con el Señor, ya sabe que una mala palabra es pecado, que maldecir es pecado, ya sabe que, bueno, y todo lo que nos dicen los mandamientos es pecado, entonces no roba, no mata, no codicia lo que el prójimo tiene, no arde de envidia, sino que, y si su corazón se moviera a estas cosas, pues tiene la capacidad de reflexionar y de confesar, ¿sí? O sea, no le van a pasar los días alimentando un pecado porque está creciendo, está madurando y tiene capacidad de diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Un niño, pues no tiene la capacidad de discernir y por eso Juan le está diciendo, pues no pequen, ¿sí? Aprendan a no pecar. O sea que ese primer paso en el camino de la fe es aprender a no pecar. Y ese aprender a no pecar, pues se va desarrollando en un proceso de conocimiento, que es lo que también Juan está diciendo. Conocemos. Y ahorita lo vamos a ver de la manera más clara. Dice, versículo 4, y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente está el amor de Dios. El amor de Dios se ha perfeccionado, pero sabemos, por esto sabemos que estamos en él. O sea, el conocimiento del Señor implica el guardar los mandamientos. Y el guardar los mandamientos es una expresión del amor a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces dice, si usted conoce es porque guarda los mandamientos. Y si guarda los mandamientos es porque ama, el amor de Dios está en usted, ¿sí? Y ese amor me lleva a guardar el mandamiento y guardar el mandamiento al conocimiento. Y el conocimiento es una
muestra de crecimiento, de que ya no soy un niño pequeño en la fe, sino que he crecido. Y entonces, una manera de identificar que soy inmaduro en la fe, que peco, que me desequilibro, que le doy rienda suelta a mis palabras, a mis ojos, a mis oídos, a mis acciones, que cometo actos de inmoralidad, que miento fácilmente, que engaño fácilmente, que quito fácilmente, pues eso demuestra que no hay una madurez, un crecimiento en la fe. Dice en el versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquí ya no se refiere a los niños pequeños, sino que les habla como hermanos, ¿sí? Como pares a él, ¿sí? Como consiervos de él, como aquellos que están. Se supone que esta epístola está escrita cuando Juan tiene una avanzada edad. ¿Sí? Estamos hablando de un hombre maduro, asentado. Se dice que esta epístola es escrita desde Éfeso, donde él ya ha pasado pues una cantidad de situaciones y está mucho más asentado, un hombre maduro, experto, anciano en el caminar con Cristo. Y aquí les dice a los hermanos que pues vivir en la luz. Y una manera de vivir en la luz, que lo estudiamos hace poco, es amar al hermano. Quien no ama al hermano, quien no reconoce a su prójimo, no puede decir que está en la luz. ¿Sí? Y vuelvo aquí, conocimiento. Pero quería mostrarles algo rápidamente y es que luego Juan le va a dirigir los siguientes versículos, desde el versículo 12 hasta el 17, y va a dar un mensaje a tres tipos de personas: a los niños pequeños, a los padres y a los jóvenes. Y a los niños pequeños, a los padres y a los jóvenes les va a dar un mensaje, ¿sí? Unas palabras que tienen un sentido. Y dice el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, vuelve a aparecer la expresión tecnia, y niños pequeños. ¿Sí? No les está diciendo solo a vosotros, hijitos, como si él se refiriera a los discípulos en general. No, le está hablando a los más pequeños en la fe, a los recién nacidos, a los que apenas están empezando. Y dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Se acuerdan que cuando empieza el capítulo les dice, hijitos míos, os escribo para que no pequéis? Y aquí les está dando la razón por la cual deben aprender a no pecar, porque Cristo, por su nombre, los pecados fueron perdonados, ¿sí? Así que hace una invitación para que en ese proceso de madurez aprendan a no pecar. ¿Por qué? Porque ya no hay pecado. Es como uno le está enseñando al niño hábitos de higiene. Entonces al niño se le está enseñando a ir al baño, a bañarse, a asearse, a mantenerse limpio. Pero el niño tiene una inclinación como a ensuciarse. Entonces se puede bañar a su niño por la mañana, perfumarlo, peinarlo, dejarlo muy lindo. Y si lo deja salir al patio de su casa, el niño no tiene como la dimensión de reconocer que está limpio y él va y se ensucia y se vuelve una nada. Entonces, la función del padre es volver, traerlo, y hay que insistirle hasta que llegue un momento de que él no se contamine más. Una persona madura, cuando sale limpio, pues va a tratar de cuidarse de no ensuciarse, va a tratar de cuidar su ropa limpia, sus manos limpias, y ojo, que la educación, ¿sí? Y una buena manera de una persona de ser educada es que trata de ser limpia. El hábito de lavarse las manos, que se puso tan de moda en el último año, es un hábito de aquel que se sabe limpio, quien sabe que fue perdonado, que fue purificado por la sangre del Cordero, procura siempre estar limpio. Y cuando ve que se ensucia, procura irse a lavar. Es inevitable y no podemos decir que nunca vamos a pecar, que nunca nos vamos a ensuciar,
pero apenas identificamos que algo nos está contaminando, lo sacamos, lo quitamos, nos apartamos. El niño no distingue eso. El niño no distingue que lo puede contaminar. Y por eso Juan le está diciendo, sus pecados ya fueron perdonados, ¿sí? Y yo les exhorto para que no pequen más. O sea, la impureza, el mugre les fue quitado, pero también les invito para que vayan hacia la madurez y no se enmugren más, no se contaminen más. Pero dice luego en el 13, dice, os escribo a vosotros padres. Entonces, primero a los niños pequeños, ahora le dice a los padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Qué le está diciendo a los padres? Los padres aquí representarían entonces personas más maduras, más experimentados en la fe. Dice, ustedes conocen al que es desde el principio. Han desarrollado un conocimiento a través de caminar en su vida con Jesucristo. ¿Sí? Entonces, niños, ustedes han sido perdonados y desde el principio les aconsejé, no pequen más, no se ensucien más. Padres, ustedes conocen al que es desde el principio, o sea, les está hablando en un presente, ustedes lo conocen, han caminado con él. Luego dice en el mismo 13, os escribo a vosotros jóvenes, y aquí viene el tercer tipo de personas, y los jóvenes, ¿dónde los ubicamos? Entre los niños pequeños, hijitos, y entre los padres. O sea, aquellos que están como en ese proceso entre el niño y el padre experimentado. ¿Y qué le dice a los jóvenes? Porque habéis vencido al maligno. Luego dice, os escribo a vosotros, hijitos, otra vez aparece tecnia, porque habéis conocido al Padre. Uno a veces cree que la Biblia es escrita ahí como por escribir, pero todo tiene una lógica y una estructura asombrosa. Aquí vuelve a tomar a los hijitos. Entonces, primero que les dijo, no pequen más. Segundo, sus pecados son perdonados. Y tercero, ustedes han conocido al Padre. ¿Sí? Claro, la experiencia para que el niño crezca y madure de manera adecuada es el conocimiento del Padre, caminar con el Padre, caminar de su mano, compartir con el Padre. El niño empieza a identificar que el Padre lo alimenta, que el Padre lo cuida, que el Padre lo limpia, que el Padre le instruye, que el Padre le ama. Ese niño pequeño necesita irse identificando con el Padre, ¿sí? Y ese identificarse y caminar con el Padre, haber conocido al Padre, es el que lo va a llevar a crecer como joven y a madurar como padre. El joven está en el proceso, pero el joven primero fue un niño que fue perdonado sus pecados, que su padre le enseñó a no pecar a través del conocimiento de su amor, de su cuidado, de su provisión, de su instrucción. Vuelve y le dice el versículo 14 a los padres. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Si usted está leyendo la Biblia y compara el 14 con el 13, está cambiando el tiempo del verbo conocer. Porque en el 13 les está diciendo en presente, conocéis al que es desde el principio. Pero en el 14 está tomando un pretérito que va desde el pasado. Dice, habéis conocido. O sea, el Padre conoce hoy a Dios, pero el Padre también ha conocido al Padre desde el principio. ¿Por qué? Como les dije ahora, porque el Padre en un momento fue un niño pequeño que fue perdonado, que aprendió a no pecar. Ahora miramos a través del proceso del joven y llegó a la madurez, que es el conocimiento del Señor, desde su pasado hasta su presente. Vuelve y le dice en el 14 a los jóvenes, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, se lo voy a decir así de esta manera en resumen. Hijitos, niños pequeños, recién llegados a la fe, no pequen más. Sus pecados han sido perdonados y ustedes han conocido al Padre, que los está alimentando, amando, instruyendo. Para llegar a ser padres maduros, dice, habéis vencido al maligno, porque sois fuertes, la palabra permanece, habéis vencido al maligno. O sea que el hijo aprende a no pecar,
a mantenerse limpio, a seguir a su padre, pero cuando se crece y fortalece, ha de ser entrenado e implementado para luchar, porque es fuerte. Mire que el joven es el que vence al maligno, no el niño. El niño es alimentado y aprende a mantenerse limpio, pero el joven ha desarrollado fuerza. El joven ha desarrollado, y dice, la palabra permanece. El joven es el que tiene que luchar. Y cuando lucha y vence con aquel que le hace más que vencedor, así lo dice la Escritura, con mi Dios, dice también en un salmo, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios derribaré ejércitos. El joven que está luchando, pues va a llegar a ser un padre que ha conocido desde el principio al Señor. Y ese padre es el que va a hacer, como a repetir esa historia, al orientar a los niños, a fortalecer a los jóvenes para seguir instruyendo a los padres. Así que, de acuerdo al tiempo en el que usted esté en el camino de la fe, entenderá. Tal vez está muy recién llegado y debe aprender a no pecar. Debe aprender a no pecar. Algo así como que el niño tiene una actitud de defensa, ¿sí? Se está defendiendo, se está guardando y cuidando. Pero si ha crecido, entenderá que estará en la etapa en que debe luchar. Y ese debe luchar tal vez implica luchar por los niños más pequeños, implica luchar para vencer, ya no es una postura de defensa y de recibir, sino que es una postura de ataque. Hay que tomar lugar, hay que invadir, hay que vencer, hay que luchar. Implica mayor esfuerzo, implica mayor ejercitarse. Y el Padre es aquel que ha vencido. El Padre es aquel que ha, de la mano del Señor, aprendido a llevar las victorias para poder instruir a los otros. De acuerdo al tiempo en el que usted se... Y me parece muy sabio Juan, porque si le está escribiendo a la Iglesia Universal, está diciendo, puede haber tres tipos de personas en la iglesia. Los niños recién nacidos, los padres experimentados y los jóvenes, que son la fuerza o el pie de lucha de la iglesia. Donde usted esté ubicado, pues entienda que debe asumir una postura y una responsabilidad. Si usted experimenta fuerza, vigor, pasión, pues todo eso hay que enfocarlo a luchar para vencer el maligno. Seguramente, si lo organizáramos como en una sociedad, los jóvenes son el ejército, los padres son los que dan dirección, los que aconsejan, y los niños son los que se están formando para hacer ese relevo generacional de guerreros y de dirigentes. Y de alguna manera, Juan le está escribiendo a la Iglesia Universal, hagan esto. Al final, les va a hablar del mundo y dice, no améis el mundo, versículo 15, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que Juan les está diciendo es, no importa si eres un niño pequeño, no importa si eres un joven, no importa si eres un padre, en el momento de tu camino en fe que te encuentres, no ames al mundo. En el mundo no hay nada para nosotros. Nosotros no somos del mundo. En el mundo está, pues simplemente como los deberes que debemos ir cumpliendo. Pero todo lo que el Padre tiene para nosotros proviene de Él. Dice Santiago, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Orémosle al Señor, entreguémosle este día y pues cada uno identificará el lugar y el momento en el que está en su vida. Y si su momento es del niño, del recién nacido, del recién llegado al Evangelio, del que apenas está despertando, pues hay algo que hay que cuidar y debe ser motivo de nuestra oración, es aprender a no pecar. Y que si pecamos con una mala palabra, una injuria, una calumnia, un engaño, una mentira, un acto inmoral. El niño en la fe seguramente todavía se embriaga, fuma, miente, dice malas palabras, ve cosas inadecuadas. Pero hay que madurar y hay que crecer. Y el consejo de Juan es, no peques más.
Crece de la mano del Señor. Si tus pecados fueron perdonados, si fuiste purificado, si fuiste limpio, ¿para qué te vas a volver a ensuciar? Hay mugres que van a doler mucho más sacarlos. Y hay suciedad que va a ser mucho más difícil limpiarla. ¿Para qué vas a volver al fango? Como advierte la misma Biblia en la carta de Pedro. Dice que la puerca vuelve al fango, que el perro vuelve a su vómito. ¿Para qué vas a volver a la suciedad? Ese es el consejo de Juan a los recién llegados al Evangelio. Ya no peques más. Has sido perdonado, tienes abogado, y es justo y necesario empezar a conocer y a caminar de la mano del Padre. Ser guiado, ser orientado y ser acompañado. Eso también es función que Dios delega en la iglesia. Hay personas maduras, padres, que han aprendido a no pecar y que si pecan, reconocen que tienen abogado en el cielo y saben confesar. Y si pecan, se arrepienten y se limpian. No se quedan en el fango, no se dejan hundir en el lodo. Y esas personas también están puestas en la iglesia para aquel que quiere crecer y madurar y fortalecerse, sea acompañado. Pero tal vez usted es un joven, lleva un tiempo intermedio en el Evangelio y siente que es fuerte. En el joven, dice Juan, la palabra del Señor permanece en ustedes. Ustedes son fuertes porque la palabra ha permanecido en ustedes. Esa es nuestra fortaleza. El escrito está. El arma poderosa que describe Pablo cuando le escribe a los Efesios es la espada. Y la espada es la palabra de Dios. Así es que se vence al maligno. No simplemente con el escudo de la fe. El escudo nos protege. El yelmo de la salvación nos protege los pensamientos. La coraza de justicia protege nuestro corazón. El cinto de la verdad nos da firmeza. El calzado del apresto del Evangelio guarda nuestros caminos. Pero el arma letal del ataque para vencer al enemigo es el escrito está. Dígale al Señor que tu palabra permanezca en mí. Y eso es lo que me dará fuerza para vencer al maligno. Me dará la victoria. Para poder madurar y crecer. Y poder entender lo que Juan le dice a los padres. Han conocido al Padre desde el principio. Lo conocen desde el principio. Han caminado. Han sido niños que aprendieron a no pecar. Han sido niños que aprendieron a limpiarse. Niños que se convirtieron en jóvenes fuertes por la palabra que permaneció en ellos y que ahora pueden ayudar a otros en este proceso y en este camino hacia la madurez. Cual sea el tiempo en el que usted está, pídale al Señor que le tome y que le ayude a avanzar. No puede ser que tantos años en el Evangelio pretendamos seguir siendo tratados como niños pequeños, porque terminamos perdiendo fuerza y nunca luchamos ni vencimos. Y podemos ser algo así como niños envejecidos, que no pasó nada en nuestra vida. Vayamos hacia la madurez en el Señor. Crezcamos de la manera adecuada. Maduremos. El niño siempre está buscando que le den. Y hay muchos cristianos que se acostumbran a recibir y solo quieren recibir. El que solo piensa en recibir es que no ha crecido, no ha madurado. Una característica del hijo que crece y madura es que busca darle al Padre, ya no busca recibir del Padre. Una característica de un hijo que crece y madura busca recompensar al Padre lo que le dio. Y usted me dirá su tiempo y sabrá cuál es el tiempo. Si todavía es tiempo de seguir recibiendo que Dios le dé todo, o si ya es tiempo de empezarle a devolver a que Él tome y recoja frutos de lo que Él mismo ha sembrado. Entreguémosle este día al Señor y que el Todopoderoso nos guarde, nos guíe, nos limpie, nos dé fortaleza por su palabra y nos ayude a crecer. Te bendigo, Padre, y te exalto por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.